Estamos hablando de tiempos difíciles, la oración que se hacía por la iglesia de Chile, que es la misma oración que hemos venido haciendo por nuestra iglesia. Es una oración para poder soportar en medio de la tentación, para poder soportar en medio de la prueba, en medio de los embates del enemigo. No estamos viviendo tiempos fáciles y la palabra lo dice, que esto no va a tender a mejorar porque hay una agenda que viene avanzando con fuerza. Y nuestra misión como iglesia, como hijos de Dios, es resistir, poniendo los ojos en nuestra esperanza, que ya nos fue dada. Decía Jorgito, Juan Manuel en la oración, Señor, permítenos soportar en ti, resistir en ti, mientras todo esto avanza. Y es la única forma, mis hermanos, es la única manera en cual nosotros podemos mantenernos firmes en la roca, en la palabra del Señor, en su revelación. Esa palabra que fue inspirada por la sabiduría de Dios, directamente por su sabiduría. Esa sabiduría que nos fue revelada para poder conocerle más a Él, pero también para poder aprender a vivir en este tiempo y en todos los tiempos, para poder adquirir discernimiento, para ser aplicada en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Y justamente es por eso que cuando nosotros nos acercamos a la bendita palabra del Señor, no encontramos ni fábulas, ni mitos, ni cuentos de personajes ficticios. Nosotros encontramos historias de personas reales, que vivieron situaciones reales, comunes al hombre, como las que vivimos tú y yo, mis hermanos, el día de hoy. En todo tiempo y quedaron registradas para que nosotros podamos identificarnos directamente con ellos y poder aprender a vivirlas bajo la voluntad soberana de nuestro gran Dios. La revelación de Dios entonces es nuestra arma más certera y más eficaz contra todo embate en todo tiempo, contra toda tentación. No es solamente contra la agenda, contra lo que vemos en medios, contra lo que está avanzando, sino contra nuestras mismas pasiones, contra nuestras mismas deseos, contra nuestra carne que es pecaminosa y nuestro corazón que es altamente engañoso. Porque recuerden que nosotros estamos viviendo en un mundo que es gobernado temporalmente y bajo la voluntad soberana por el príncipe de la potestad del viento. Pero esto no pasa, esto no se le pasó al Señor, esto está bajo su voluntad soberana. Pero aquí estamos. Y si estamos aquí y si estamos así, es porque en eso hay propósito, amados. En eso tenemos propósito. Desde este púlpito hemos venido predicando una serie, el pastor Vladimir ha venido predicando una serie acerca de la primera carta a los Corintios. Y llevamos tiempo rumiando en los primeros capítulos qué es lo que pasaba en esta iglesia y por qué el Señor ha traído esa palabra acá. Esta iglesia que fue plantada en la ciudad de Corinto fue plantada en medio de una ciudad altamente pecaminosa, con un alto índice de tentación. El pastor nos hacía una referencia a que pensáramos en la ciudad de Las Vegas y ahora intentáramos plantar una iglesia en la mitad de Las Vegas. La tentación sobreabundaba. Y aquellos que no estaban firmes en el camino, aquellos que no estaban firmes sobre la roca, que no estaban firmes en la palabra del Señor, que no tenían intimidad con Él, aquellos que no estuvieron viviendo firmes bajo la sabiduría de Dios, fueron arrastrados por sus deseos, por sus pasiones, y cayeron, y sucumbieron ante la tentación. Al punto de que uno, recuerdan esta referencia, uno tenía la mujer de su padre. Y la cena del Señor se ha vuelto en un festín de borrachera y de glotonería. Era una ciudad que por todo lado pululaba la tentación y aquellos que no estaban firmes cedieron ante esa tentación. Y así como Corintio tenemos
un poquito, ¿me puedes bajar un poquito el volumen, por favor? Tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de hombres y mujeres que una y otra vez cayeron ante la tentación y sucumbieron. Y ya miraremos alguno de estos ejemplos. Pero hoy, mis hermanos, como no se trata de hablar del hombre desde este púlpito, sino se trata de hablar de Jesucristo, de las buenas nuevas y de lo que Él ha hecho, hoy quiero que nos enfoquemos en un hombre, uno, en toda la historia revelada, que fue capaz de vencer la tentación, que fue tentado en todo y jamás pecó. Vamos a meditar cómo fue que él venció esa tentación con las mismas armas que el Padre proveyó para ti, para mí, para los que estaban en el Antiguo Testamento, para los que estaban en Corinto y para él. Esas mismas armas con las que Jesucristo fue capaz de vencer la tentación son las mismas que tenemos hoy tú y yo, mi hermano. Por eso quiero que enfoquemos nuestra mirada en él y veamos cómo lo hizo, para que podamos aprender a vencer la tentación, las tentaciones que hoy nos oprimen. Por lo mismo, yo he titulado mi sermón el día de hoy, La revelación de Dios, lo único efectivo en medio de la tentación. La revelación de Dios siempre estuvo con el hombre. Adán no tuvo Biblia, pero tuvo el Señor hablándole al oído. Moisés, el que escribió los primeros 5 libros, no tuvo Biblia, pero tuvo intimidad y comunión con el Señor. Ellos tuvieron la revelación todo el tiempo. Nosotros hoy la tenemos aquí, mis hermanos. Así que en ese contexto vamos a revisar 3 puntos. El primero, quiero que miremos el contexto de la tentación en el cual Jesús fue tentado. Quiero que miremos como segundo punto el propósito de la tentación, tanto en el tentador como en el Señor. El propósito de la tentación en el tentador y en Dios. Y como tercer punto, que podamos aterrizar en cómo podemos luchar en medio de la tentación, así como luchó nuestro Señor. Así que yo los invito a que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Esta es la bendita, eterna y todopoderosa palabra del Señor. Dice el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez, el diablo lo llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Este mismo texto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Es un poco más extenso. Y Marcos hace un paso muy rápido también por este evangelio. Tenemos 3 vistas, tres formas de ver esta misma tentación de Jesús, pero hoy nos vamos a enfocar aquí. En primera instancia, entonces quiero que podamos ver cómo es definida la palabra tentación. ¿Qué significa la tentación? Y ver un poco del contexto en el cual esta palabra se utiliza. Esta palabra es utilizada tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, pero tienen 2 formas diferentes. En el Antiguo Testamento la palabra era naká.
La palabra naká hacía referencia a probar la calidad de algo, a probar para manifestar las disposiciones, a probar para un propósito de beneficio, probar. Y eso lo podemos ver rápidamente, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Abraham, ve y lleva a tu hijo para el sacrificio. Él estaba probando, no estaba tentando. Eso no tenía una intención mala, solamente quería probar la fe. Y después la misma palabra nos dice, ¿por qué fue justificado Abraham? Por la fe, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento la palabra tiene una connotación un poco diferente. La palabra que encontramos en el griego es peirasmos, y esa palabra hace referencia a una persuasión a hacer el mal. Es una incitación con la intención de hacer pecar al hombre. Persuasión a hacer el mal. Es esa vocecita que te dice, no escuches al Señor, por aquí es mejor. Es una incitación con la intención de hacer el mal. Fíjate que no te están empujando, te están incitando. Y sobre el contexto de peirasmos, de esa incitación, es que el Señor, es que el Satanás, el diablo, fue y tentó a nuestro Señor Jesucristo. La tentación, entonces, en este sentido, tiene la intención, la firme intención de hacer caer. Y les pregunto, ¿entonces quiso el Padre hacer caer a su Hijo? No, ¿verdad? No, Él no quiso que su Hijo cayera. Dios no tienta. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para que fuera tentado por el diablo y no por el Padre. Porque Dios, dice Santiago en primer capítulo, en los versículos 6 al 14, Dios no tienta. Que nadie diga cuando es tentado, yo soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no puede tentar a nadie, sino que cada uno es tentado, ojo iglesia, cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Dios no tienta. Pero Dios sí permite la tentación en tu vida y en la mía. Y Él la permite porque Él puede usar, Él va a usar esa tentación para probar la calidad de nuestra fe, para manifestar los anhelos y los deseos del corazón y para madurar nuestro carácter. Por eso Dios no tienta, pero sí puede usar la tentación. La permitió que fuera usada en su Hijo. La va a permitir en ti y en mí, con el propósito de tener beneficio para nosotros y que al final todo sea para la alabanza y la gloria de su nombre. ¿Ustedes recuerdan la primera carta de Pedro? ¿A quién fue escrita? Fue una carta escrita a la comunidad que estaba siendo perseguida, ¿recuerdan? Estaba en la diáspora, estaba cansada. La persecución era tal que ellos se sentían debilitados y por un momento sus mentes dieron una mirada como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a Egipto. En algún momento desearon atrás. Y Pedro les escribe y les dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean que afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada y resultada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, Dios no tienta, pero sí permite la tentación. Y Él puede usar esa tentación para probar y mostrar aquellos aspectos de tu carácter, de tu fe, que están sueltos, que están débiles, y fortalecerlos, porque Él quiere que su iglesia camine como Él quiere que camine, como su Hijo caminó. Recuerda, nosotros estamos siempre buscando parecernos a quién, a Jesucristo, al varón perfecto. Y no podemos parecernos a Jesucristo si no nos parecemos al varón de dolores, ¿verdad? Al experimentado en los dolores. Así que mis hermanos, la tentación viene, pero hay algo muy lindo. No hay dolor que el Señor no conozca, ni tentación que Él no permita.
En el mismo libro que hemos estado estudiando en nuestra serie, en Primera de Corintios, me voy a adelantar un poco, voy a tomar prestado unos versículos. En el capítulo 10, el versículo 13 dice Pablo, mis amados corintios, déjenme decirles algo. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Así que Dios, nuestro creador, mis hermanos, nuestro creador, del que cantamos hace unas semanas en el Salmo 139, ese que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, el que nos formó. Él sabe cuáles son exactamente las áreas en las cuales vamos a ser tentados y Él las permite. Y Él permite que lleguen a nosotros porque sabe dónde debemos ser probados y fortalecidos y sabe también cuál es nuestra capacidad de vencerla. Pero Él sabe que esa capacidad no viene de nosotros, eso no está ni aquí ni aquí. Esa capacidad viene por la llenura del Espíritu en nuestras vidas. Por eso, mi hermano, a veces tú dices, pero ¿por qué siempre soy tentado y no cumplo la tentación? ¿Por qué siempre me quedo en lo mismo? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque estás batallando en tus fuerzas, no estás batallando en el Espíritu, porque tú no estás haciendo, no lo estás haciendo a Dios parte de ti. Tú estás esperando que Él te vea desde afuera. Y cuando tú vienes y le dices, pero ¿por qué? La misma prueba y no paso. Señor, no. Y el Señor te dice, no, sí, hijo, sí. Hijo, sí, porque yo sé que tú puedes vencer esto. Lo que pasa es que no estás utilizando las herramientas que yo te di. Primera de Pedro, también ahí, volviendo a Primera de Pedro, él les recuerda que es necesario que sean afligidos para probar su fe y saber en dónde tienen puesta su esperanza. Iglesia, estamos siendo afligidos, sí, nos están persiguiendo, sí, parece que las tinieblas avanzaran, sí. ¿Y dónde están puestas tus ojos? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿No te he prometido yo un reino eterno mirando la gloria del Padre? ¿No te basta? Pon los ojos allá. Pon tus ojos ahí y camina con las armas que yo te he dado. No desfallezcas. Teniendo entonces un poco más claro de qué trata la tentación y cuál es el contexto de la tentación, en dónde se usa, yo quiero que empecemos con el primer punto de desarrollar, el contexto de la tentación en Jesús. Antes de nosotros ser tentados, siempre vamos a ser fortalecidos con el Espíritu de Dios. José, Paula, Tito, mis amados hermanos que hace 15 días se bautizaron. Ustedes salieron de las aguas fortalecidos por el Señor. Y yo creo que la experiencia es hermosa para todos los que hemos pasado por Él lo mismo. Cuando nos sumergimos en el agua y salimos, sentimos que no hay nada que pueda con nosotros porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Porque hemos declarado públicamente que ahora le pertenecemos a Él y eso es más fuerte que cualquier cosa. Eso también lo vivió Jesús. Tal cual. Y capítulo 3 de Mateo nos lo deja ver. Pero mis hermanos, estás fortalecido, pero no estás fortalecido para quedarte ahí, estás fortalecido para que tú puedas empezar a caminar en un mundo donde los deseos de la carne van a empezar a oponerse a los deseos del espíritu y vas a ser tentado y tú necesitas ese espíritu para poder vencer. Miremos, yo les decía, lo mismo vio Jesucristo y con Jesucristo el diablo tenía una tarea difícil, porque ya hablamos que hubo varias historias en toda la Biblia en el cual el diablo tentó, el hombre cayó, ¿no? Adán, el pueblo de Israel en Éxodo, en su Éxodo, Esaú, Samuel, David, pero ahora venía Jesús. Yo quiero que ustedes piensen algo, mis amados. Si la tentación tiene la intención de hacer caer y el diablo fue capaz de pensar que podía hacer caer a Jesucristo, que tenía una mínima posibilidad, ¿qué nos queda a nosotros? Ah, pero es que yo ya me bauticé. Pero es que yo leo, es que el Padre está conmigo. Bueno, vamos a ir al Mateo 3, capítulo 3, versículos 13 al 17. Entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él, pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo no necesito ser bautizado por ti,
¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, permítemelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos la justicia. Miren este escenario que empieza a armarse acá. Entonces Juan consintió, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, los cielos se abrieron y en ese momento el Espíritu vino, el Espíritu de Dios vino y se posó como una paloma sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ustedes se imaginan ese espectáculo? ¿Ustedes se imaginan estar uno ahí haciendo fila para bautizarse? Llega uno, se bautiza ¿y esto qué fue? Se abrió el cielo, y ahora la voz de, wow, ¿quién es este? Era el Hijo de Dios bautizándose, empoderado por el Espíritu, caminando. Ahí termina el capítulo 3 de Mateo. Versículo 1 del capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oh, pero, como dicen en Dominicana, pero ven acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque así funciona, mis hermanos. Tú eres empoderado para ser tentado, para que tú puedas vencer eso. Ahora ya no es Jesús el que llega al río Jordán para bautizarse, ahora es el Espíritu el que lo lleva. Y en el Evangelio de Marcos, la palabra que se utiliza es que lo empuja, es arrastrado. ¿Sí? Eso no fue por voluntad propia. El Espíritu lo llevó al desierto. Y ahora pasa 40 días sin probar alimento en condiciones extremas en un desierto donde R.C. Sproul dice que solamente al día de hoy habitan serpientes y algunos escorpiones. La voz que oye ya no es la del Padre diciéndole, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora es el diablo diciéndole, si eres el Hijo de Dios, haz esto y aquello. Ahora el reconocimiento ya no es que es el Hijo de Dios. Ahora eso se pone en duda por el tentador. Este es el contexto en el cual Jesús fue llevado a la tentación. Ahora, ¿a dónde fue llevado? Al desierto. Este desierto no es un desierto como el que normalmente conocemos, con dunas. Es un desierto lleno de piedras. Es un desierto lleno de grandes rocas y muchos peñascos, muchos valles. Y si fue llevado, es muy posible que no se haya quedado quietito, ¿verdad? Tuvo que haber de pronto caminado, tal vez buscar una sombra, aprovechando eso, pero tenía que caminar bajo el sol, con el frío, sin comida, sin agua. La temperatura en el desierto de Judea dicen que puede en las noches bajar a 5 grados y en el mediodía estar en 40. Nosotros estamos entre 16 y 23 y nos da catarro, gripa, ¿no? Y aunque es escasa, se encuentra algún tipo de vegetación, pero es muy escasa. Ahí fue donde fue tentado, entonces ahí fue llevado. Ahora, ¿qué pasa en el cuerpo de una persona cuando no come 40 días? Obviamente no hay estudios que han dejado a las personas sin comer 40 días para ver qué le pasa, pero se recopila información para ver qué pasa. El cuerpo inmediatamente empieza a tomar las calorías que tiene acumuladas para vivir y más o menos el promedio está entre 45 y 50 o 55 días para que colapse y muera. La palabra dice que estuvo 40 días. Este era un hombre que estaba a punto de morir. No tenía hambrecita. 40 días. Y estamos entre 45 y 50 para que el cuerpo colapse. Adicionalmente, fundamental cuando no se consumen alimentos es estar hidratado. Estamos en el desierto, mis hermanos. La deshidratación reduce considerablemente el tiempo de supervivencia del cuerpo y los síntomas de una deshidratación y de una falta de alimentos son letargo, inconsciencia, reducción del pulso cardíaco, es decir, menor cantidad de sangre en el cerebro. ¿Qué pasa cuando uno tiene tanto oxígeno en el cerebro? Cuando uno no tiene tanta sangre. Dificultad para hablar, para concentrarse, para dormir, para pensar. Intensos mareos, vómito, dolor, cabeza, debilidad, todo esto y detrás uno, si eres el Hijo de Dios. Uf, fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. ¿Por qué tenía que pasar por ahí Jesucristo? El propósito de Satanás siempre ha sido truncar los planes de Dios a través de la debilidad de la carne. Es ahí donde siempre nosotros somos tentados, en nuestra carne. Aquí, aquí. Cuando él vio que el Hijo de Dios se hizo carne, ¿qué dijo? Yo aquí tengo mi oportunidad. ¿Qué es lo que siempre ha anhelado el diablo, Satanás?
usurpar el poder de Dios. Nunca tuvo oportunidad, pero ahora tenía una y él no la iba a desaprovechar. Sabía que de la respuesta de Jesús a las tentaciones dependía el destino de la humanidad. ¿Qué pasa si él hubiera sucumbido a alguna, a la más mínima? ¿Cuál era la cualidad del cordero que tenía que ser inmolado? Tenía que ser perfecto. ¿Qué pasaba con la revelación de Isaías? Entonces la palabra ya no sería verdad. Todo eso pasaba en un cuerpo, 40 días, 40 noches sin probar alimento, con una mente embotada, a la que le cuesta pensar. El diablo es atrevido, mis hermanos, y nosotros tenemos que tener en cuenta eso. La tentación a Jesucristo fue sistemática, no fue una. Fueron tres en el desierto. Y en la palabra encontramos más. El Evangelio de Lucas, cuando narra esta misma historia, termina en el versículo 13, y el diablo lo dejó esperando el tiempo oportuno. ¿Recuerdan la respuesta del Señor Jesucristo a Pedro? Aléjate de mí, Satanás. ¿Recuerdan qué pasó en el huerto de Getsemaní cuando estaba a punto de morir? Sudó sangre, porque estaba aterrorizado de lo que venía. ¿Mm? Nunca se fue, es sistemático. El diablo no se dará por vencido ante su primera derrota, seguirá insistiendo hasta lograr su cometido, porque él va a estar en tu vida y en la mía todo el tiempo persuadiéndonos e incitándonos a hacer el mal. ¿Recuerdan el título de la prédica? La revelación de Dios, lo único efectivo en medio de la tentación. Una mente débil es una mente que es fácilmente tentada, es una mente que seguramente va a caer. El tentador tenía su marcador a favor. Ya lo miramos, ¿no? Hicimos un recuento rápido por los personajes. La respuesta a la tentación de Adán y Eva nos costó la separación de Dios. Ya no estábamos en el Edén y quedamos gravemente afectados, ¿no? La respuesta de la tentación de Sarai y Abraham, ¿recuerdan? Yo les daré el hijo de la promesa, solo esperen. No, esto se está demorando mucho. Agar, ven. ¿Y qué representaron los ismaelitas para el pueblo judío? ¿Ah? Uno de sus más grandes adversarios. La respuesta de la tentación del pueblo judío en el Éxodo, con las constantes murmuraciones, quejas, desconfianza en el plan de Dios. 40 años peregrinando cuando estabas a punto de entrar. Medio pueblo muerto. La respuesta de la tentación de David, no estando donde debería estar, le costó la persecución de su propio linaje. Segunda de Samuel 12, 11, 12, dice, así dice el Señor, por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Aún tomaré tu mujer delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y ese se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré delante de Israel. Mis hermanos, ¿cómo estamos nosotros respondiendo a la tentación? ¿Nos estamos quejando después de algo que nos pasa, de las consecuencias, antes de mirar cuál fue nuestra respuesta? Por todo esto, Satanás creyó confiado que tenía una posibilidad con Jesús y él fue absolutamente convencido de hacerlo caer. ¿Y qué tenían en común todos los hombres? Todos los que hemos visto hasta hoy, aún Jesús. ¿Qué teníamos en común? ¿Qué tenemos en común con él? Todos teníamos las mismas armas. Lo que pasa es que todos, menos Jesús, todos menos Jesús, no estaban llenos del Espíritu. Estaban debilitados. Algunos estaban debilitados físicamente, pero hay otros que estaban debilitados, o todos estaban debilitados espiritualmente. Ecolecua, por lo tanto, eran vulnerables. Y él se aprovecha de eso. De tu vulnerabilidad y de la mía, mi hermano, Satanás se va a aprovechar
tenlo por seguro. De la vulnerabilidad de 40 días en el desierto se va a aprovechar, tenlo por seguro. De la vulnerabilidad en el palacio y en el Edén se va a aprovechar, tenlo por seguro. Por eso Pablo en Efesios 6, ¿recuerdan donde está el texto de la armadura de Dios? Revísanse de la armadura de Dios. En los versículos 10 y 11, él dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para que nos veamos bonitos, así con una armadura, como los muñequitos estos, los caballeros del zodiaco? No, mis hermanos, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Por eso necesitamos estar revestidos de la armadura de Dios. Por eso Satanás, el diablo, no pudo con Jesús. Por eso el tentador no pudo tentar al Hijo de Dios. Y por eso nosotros hoy tenemos la posibilidad no solamente de haber sido redimidos, salvados, sino de venir a esta palabra, a esta bendita palabra, y extraer la voluntad y el propósito de Dios. Porque Jesús estaba revestido del Espíritu de Dios. Y aún con 40 días de tentación, con 40 días de ayuno, en las condiciones más extremas, supo a dónde ir, supo a quién acudir, supo a quién orar, supo cómo defenderse. Entonces, ¿cuál era el propósito de la tentación? ¿Y cuál es el propósito de nosotros ser tentados? El propósito, no del Padre, el propósito que tiene el diablo en tentarnos. Uno, que nosotros resolvamos la tentación fuera de la voluntad de Dios. ¿Les suena conocido? En algún momento, mi hermano, tú has resuelto algo en lo cual te has sentido profundamente tentado y lo has hecho sin ni siquiera ojear una página de lo que aquí está revelado. ¿O has luchado contra la tentación justamente sin esas herramientas? ¿Qué se le dio a Jesucristo? La palabra, la revelación de Dios. Y el Espíritu Santo fue dado para que él pudiera estar ahí. El primer Aquí en el versículo 1 de Mateo dice que entonces fue llevado por el Espíritu en el desierto. Pero miren cómo lo dice Lucas. Lucas dice, Jesús, lleno del Espíritu, volvió al Jordán y fue llevado por el desierto por 40 días. Coma. No fue llevado por el desierto, coma, por 40 días. No, no, no. Fue llevado por el desierto por 40 días. Siguiente, ¿quién estuvo con Jesús durante toda la tentación? ¿Quién está contigo, mi hermano, durante toda la tentación? ¿Quién no te suelta en medio de la prueba y la tentación? ¿A dónde debemos ir? ¿Con quién vamos a batallar? ¿Quién nos va a ayudar? Nosotros tenemos la iglesia, sí, mis hermanos. Nosotros tenemos la iglesia y oramos juntos. Pero ¿y qué pasa en la intimidad? ¿Qué pasa en la noche? ¿Qué pasa en la soledad? ¿Qué pasa cuando estás tú y tu mente dándole vueltas a aquello en lo que no debes estar pensando? ¿A quién vas a acudir? ¿Qué pasa cuando no hay señal de internet para poder escribir un mensaje y decir, hermano, ore por mí porque estoy metido? El Espíritu y la palabra. Y no fue que Jesús se fue al desierto así con una biblicita debajo del brazo. No, aquí la tenía. Pero más que aquí, él la tenía aquí. En Lucas dice que él creció cuando él iba creciendo, crecía en su estatura, pero también en sabiduría, en conocimiento, y en conocimiento de que la mejor madera para hacer una silla es, no, pues sí, pero él crecía en conocimiento de la palabra, de quién era su Dios, de quién estaba con él y quién estaba por él. Por eso, cuando él llega ahí, por más hambre que tuviera, por más que su mente estuviera embotada, él supo a dónde ir y él supo qué utilizar. Ahora, el versículo 11 de Mateo dice que cuando terminó de tentarlo, el diablo se fue, entonces lo dejó y al instante vinieron y le servían, ¿quiénes? Unos ángeles. Hay un tiempo para ser tentado y hay un tiempo para terminar la tentación. Primera de Corintios 10:13, Él no va a hacerlo más allá de lo que tú puedes soportar.
y también va a proveer una ruta de escape. En su propósito, en su voluntad, a su tiempo, no en el nuestro. Jesús pudo haber hecho muchas cosas. Era el Hijo de Dios. Era Dios, pero él esperó hasta que el Satanás, el diablo, se fuera. Y le fuera enviada la ayuda necesaria. Vinieron los ángeles y le servían. Mis amados, y aquí es donde normalmente nosotros caemos. No tengo trabajo. No tengo pareja. No tengo hijo. Ese apartamento está bonito y mis ahorros. Siempre pensamos fuera del tiempo de Dios, no lo consultamos. No queremos ver lo que pasaba, la historia que contaba Juan. Oren por mí para que en medio de este tiempo yo vea el propósito y sepa utilizarlo de la manera correcta, conforme a la voluntad de Dios. Cuando queremos resolver todo de esta manera, estamos pensando realmente en que lo que estamos viviendo nos hace bien porque fue un Dios bueno, la esencia misma de la bondad. Es que, mis hermanos, Dios no es que sea bueno, Dios tiene bondad, Dios es bondad, o sea, Él no tiene sus atributos, Él es sus atributos. Y si Él manda lo que manda, ¿tú crees que no tiene propósito para ti? Bueno, ¿cómo es Él? ¿Por qué queremos adelantarnos? ¿Por qué queremos correr y no caminar? ¿Por qué queremos ir adelante tratando de quitarnos el dolor temporal cuando ya tenemos una promesa? Sufran un poco. Está escrito, no les ha sobrevenido nada que no sea común a los hombres. Pero pongan sus ojos en donde la sangre que se derramó en el madero compró para ustedes. ¿Qué dijo Jesús? ¿Yo me voy a qué? ¿A descansar un ratico porque me duelen las llagas? No, yo me voy a hacer morada para ustedes y en el tiempo preciso vendré por ustedes. Aguanten, soporten, denle en propósito a su sufrimiento. Y ahí es donde el tentador apunta. Si la oferta, mi hermano, es la tentación, el pecado es la adquisición de la oferta. Déjame repetirle esto una vez más. Si la tentación es la oferta, la adquisición del pecado, el pecado es la adquisición de la oferta. El pecado de intención en tu mente, el pecado de consumación en la práctica. Satanás no hizo. Satanás no hizo que Dios pecara. ¡Cómete este pan! No. Si eres el hijo de Dios, di que esta piedra se convierta. ¿Qué iba a comprar? Así que, ¿dónde actúa Satanás? El diablo que actúa en la mente tuya, estimulando nuestra percepción de bienestar y nuestros deseos, para que una vez insertada la idea los ejecutemos sin tener cuenta a Dios. Y para eso él utiliza la estimulación de los sentidos. Apunta a los sentidos, a la carne, mira y desea. ¿Qué dice el mismo Señor en Mateo 15:19? Del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y generalmente, ¿qué es lo que a ti te estimula el corazón? Lo que ves, lo que hueles, lo que sientes, lo que pruebas. Jesús tenía hambre. Ordena a estas piedras que se conviertan en el pan. No recuerdo el nombre del predicador que decía, ¿a qué sabrá el pan hecho por Jesús? Eso debe ser delicioso. Lo llevó al pináculo del templo después de estar en las condiciones que ya vimos. El pináculo del templo es como si lo pararan en un cuarto piso, en el borde, por aquí, ¿no? En el borde del cuarto piso y mira hacia abajo. Si tú ya estás mareado por la falta de hambre, ¿eso no te produciría vértigo? Por tanto, temor. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró. ¿A dónde está apuntando hoy la tentación en tu vida? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás probando? ¿Qué estás deseando? ¿Qué estás anhelando? ¿Dónde estás pasando tiempo? Porque después de eso
lo que apunta es a que uno pierda la confianza en Dios. Miren, miren lo insolente de Satanás, de Dios. En el original, la expresión ya que eres, si eres el hijo de Dios, no es un cuestionamiento, porque si eres el hijo de Dios, sí, sí lo soy. Era Dios. No, en el original es ya que eres el hijo de Dios, haz esto o aquello. Resuelve. ¿Para qué vas a, o sea, ¿en serio vas a estar sufriendo todo esto que estás sufriendo? Tú eres Dios, compadre, ¿no? Póstrate ante mí y me adoras. Mira lo que te estoy mostrando, los reinos y su gloria. A ti te va a costar clavos y sangre. Aquí conmigo, mira, estamos en un desierto, nadie te va a ver, póstrate, inclínate, adórame. Nadie te ve, nadie lo va a saber, solo yo. Y tú vas a tener todo esto. Tenaz. Y apunta al deseo, al poder. Apela a ensalzar el orgullo del hombre. ¿Por qué no pudo contra Jesús entonces? ¿Por qué si estimuló sus sentidos, si le mostró que, si lo incitó para perder la confianza en Dios y le mostró todo el poder que podía darle sin sufrir, ¿por qué no pudo con Jesucristo? Mis hermanos, grabémonos esto en pero así, o sea, tatuémonoslo. Porque Jesucristo no hace nada que no esté bajo la voluntad del Padre. Punto. Ahí. Por eso no pudo con él. Porque si el Espíritu lo llevó al desierto, Dios estaba ahí. Y si Dios estaba ahí, Jesús no iba a hacer nada que fuera en contra de la voluntad de su Padre ni de su autoridad. Aún si el Cristo, el Redentor, hubiera estado a punto de morir. Hoy, mis hermanos, yo te invito, cuando estés en plena tentación, mira al Padre. Mira a Jesús, mira la revelación. Aquí está, pero yo qué hago, es que no sé qué hacer. Lee. Aquí tienes todas las herramientas y pide al Espíritu Santo, por favor, revélame, ilumíname, déjame ver cómo venzo yo esto. Y no hagas nada que no esté en la voluntad del Padre, por favor. A esto es que se refiere la palabra cuando dice, cuiden su salvación, guárdenla. Guárdenla, hagan la voluntad del Señor. Por eso, el propósito de la tentación de Padre en tentar a Jesús no era que Cristo mejorara su carácter, era Dios. Nosotros estamos tratando de hacer el carácter, de parecernos a su carácter. Él no tenía nada en que mejorar ni madurar. Pero hubo uno que sí tenía que entender que ahora un nuevo reino iba a ser inaugurado. Hubo uno que se sentía muy confiado y que ahora le estaban diciendo ya no más. Porque si bien el pecado seguiría siendo nuestro enemigo al día de hoy, ese pecado ya no iba a tener ni autoridad ni potestad sobre tu vida ni sobre la mía. Y por eso tenía que Jesús pasar por ahí para que nosotros pudiéramos venir y leer este texto y decir, sí podemos, con las mismas herramientas, mis hermanos, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con lo mismo. Cristo nos iba a enseñar cómo usar efectivamente la armadura de Dios. Cómo podíamos usar el escudo de la fe y cómo podíamos utilizar la espada. Él iba a ser el modelo único y perfecto de cómo se batalla y se vence en la tentación. Y el autor de Hebreos dice en Hebreos 2, 17, 18, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios le atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y este versículo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, no batallamos solos. No estamos solos. Por más que tú piensas que es imposible, no es imposible. Aquí hay una muestra de que sí se puede. Pero ¿cómo se puede? Es lo diferente. El mismo autor en Hebreos, en el capítulo 4, versículos 14 y 16, dice, por lo tanto, ya que tenemos este gran sumo sacerdote que sufrió, entró al cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades,
porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Perdón, puse la alarma para que no se me fuera la guagua. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Señor. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Ven cuál es el propósito de Dios en permitir la tentación? Totalmente diferente al propósito del diablo. Y entonces, como último punto, miremos cómo luchar en medio de la tentación. Mis hermanos, dice que nosotros tomemos la espada de doble filo. Y yo pensando en esto, yo decía, la espada de doble filo es una alegoría, mis hermanos, es una meditación. Yo decía, la espada, por un lado puede cortar el que me está tentando, pero yo estoy seguro que por el otro lado va a cortar lo que esa tentación ha sembrado en mi mente. Es un arma de doble filo que por un lado quita el que está tentando y por el otro lado te quita lo que dejó guardado en tu mente. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de Jesús en medio de la tentación? Ojo, ¿qué pudo haber pasado por la mente de Jesucristo en medio de la tentación? Y ahora les pregunto, ¿qué pasó Jesús por su mente para contrarrestar esos pensamientos? Una cosa es lo que te pasa a ti por la mente y otra cosa es lo que tú pasas por la mente. Si de los ojos baja, si por la mente entra y baja al corazón, ¿qué vas a sacar tú del corazón para subirlo a tu mente? La palabra debe hacer raíz profunda en nuestros corazones, mis hermanos. Eso no es para leerlo de un pasón y que ahí se quedó. Para sacar el versiculito del día, para leerlo 5 minuticos antes de salir al trabajo. No. Eso tiene que hacer raíz profunda en nuestros corazones. Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite, su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. David, hablando en el Salmo 33, arranca el versículo 1, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Versículo 6 al 8, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en mi lecho, en ti medito durante las vigilias de la noche. Mañana, en la noche, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Jesucristo le respondió a Satanás con 3 versos, con 3 partes de la palabra, encontradas en Deuteronomio, en la ley dada por el Señor. Un hombre que está muriendo de hambre difícilmente podrá recordar textos. Cuando eres tentado, difícilmente podrás venir exactamente a la versión. Ok, voy a citar Santiago 5. La voy a citar en la versión NTV que me gusta más. No, mi hermano, nosotros no estamos en eso. Cuando estamos tentados no estamos ahí, pero sí sabemos qué ha hecho esa palabra en nuestro corazón. Y sí podemos venir a puntos claves, sí podemos tener argumentos sólidos para decirle a Satanás, vete, no tientes. Mi Dios está conmigo. 4 conclusiones, mis hermanos, para terminar este mensaje de hoy. La palabra es viva y eficaz, tiene autoridad y aplicabilidad ayer, hoy y mañana. No dudes nunca del poder y la autoridad de la palabra de Dios. Segundo punto, segunda conclusión. La carrera de la fe no es una carrera de velocidad, mi hermano. Es una carrera de resistencia. Si aprendemos a sufrir y aprendemos a esperar en oración y meditación, la ayuda de Dios vendrá en el tiempo oportuno. Y mientras esperamos, Él va moldeando nuestro carácter y vamos creciendo a la estatura del varón perfecto.
Tercera conclusión. Mis amados, nunca vamos a poder vencer la tentación si la oferta del diablo es más atractiva que la oferta de Dios. Nunca vamos a poder vencer la tentación si la oferta del diablo es más atractiva en tus ojos, en tu corazón, en tu mente, que la oferta de Dios. No compres lo primero que te venden. Discierne, mi hermano. Usa la sabiduría que fue revelada para ti y para mí. Usa las armas que el Señor te dio. Pregúntale al Espíritu. Entra en comunión con tu Dios. Créele, porque Él tiene la respuesta verdadera. Él te va a sacar de la tentación y en el tiempo oportuno dará lo que tú necesitas. Él. La última reflexión. Quiero que volvamos a leer Hebreos 4, 14, 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que Dios, que nos ayudará cuando más la necesitemos. Señor, gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Gracias, Señor, porque cuán bueno es saber que en medio de la tentación, aún la más fuerte, te tenemos a ti, tenemos tu espíritu. Señor, yo te pido que esta palabra que hoy hemos predicado, Señor, nos ayude a verte a ti y nos permita tomar la decisión correcta cuando somos tentados. Confróntanos, Señor, con nuestro pecado. Confróntanos con la manera en que estamos viviendo nuestro cristianismo. Ayúdanos a tener un arrepentimiento genuino, Señor. El cambio de mente que tú le exiges y le pides a aquellos que te reconocen como Señor y Salvador. Ayúdanos a mirar la cruz. Señor, ayúdanos a pensar en la sangre que se ha derramado en el madero. ¿Y cuánto costó esa sangre para que tú, mi hermano y yo podamos estar aquí? Señor, yo te pido que, sé que tu palabra no vuelve vacía, pero yo te pido que esto haga raíz profunda. Es vital, Señor, que nosotros aprendamos a sufrir. Es vital, Señor, que nosotros aprendamos a vencer la tentación, a luchar la tentación. Señor, ya no somos niños o somos olas llevadas por el viento de aquí a allá. Tú nos has dado una roca inconmovible en la cual nosotros podemos aferrarnos. Ayúdanos a aferrarnos a esa roca, Señor. Mi hermano, y si el día de hoy tú estás batallando con algo, yo quiero pedirte que te tomes 2 minutos para entrar en intimidad con tu Señor. Permite que Él escudriñe tu corazón, que llegue hasta lo profundo, que te muestre y déjalo obrar en ti. Deja que Él te muestre con sus armas cómo vas a batallar, no solamente para sufrir bien, sino para vencer bien. Señor, aquí está tu iglesia deseosa de tu palabra y de tu presencia. Ayúdanos a caminar
en conformidad de tu palabra y de tu revelación y de tu voluntad. Y todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado. Amén.